Si los periodistas tuviéramos la oportunidad de conversar con Doris Solís, la secretaria ejecutiva del partido de gobierno Alianza País, sería fantástico. Pero miren ustedes que vamos, de alguna manera, vamos a intentar a través de mi línea celular, por lo menos para hacer un convenio, cómo podríamos funcionar, pero nos parecería muy importante que respecto a enmiendas, que respecto a la presencia de la doctora, ayer en horas de la mañana, con decenas de simpatizantes del movimiento Alianza País, concurrió a la sala de sorteos de la función judicial de Pichincha, ubicada en avenida Clemente Ponce y Piedrahíta, centro norte de Quito. Y bueno, con pancartas con banderas verdes del color del movimiento oficialista, respaldaron la acción de llamar a confesión judicial al líder del partido Avanza, Ramiro González, por afirmar que la organización del presidente Rafael Correa recibió financiamiento de los hermanos Isaías. Bueno, este tema sí me parece interesante porque nosotros, no obstante que todavía nos falta recorrer por el archivo, que lo tenemos perfectamente organizado, compañeros que me escuchan, pues encontramos una partecita que me parece harto importante. Pero claro, dejo a la consideración libre y talentosa de Thalía y de mi tocayo para que puedan ustedes referir a lo que encontramos en una entrevista de las 6 que le he formulado en el periodo que ha sido el señor doctor Castro, Javier Castro, abogado que defiende la causa de los hermanos Isaías. Si no han estado, especialmente Thalía y Gonzalo, si no han estado en seguimiento, digamos, de nuestro cronograma o nuestra agenda periodística de hoy, pues les anticipo que lo que dice el abogado es que una vez estaban en Miami, seguramente, con el propio presidente de la República en el 2006. Ese 2 años después, ¿no es cierto? 2 años después. 2010 es la nota mía, mi entrevista al señor doctor Castro. Y 2008, ya de presidente el señor economista Rafael Correa, ya de presidente Correa, él en persona estuvo dirigiendo o animando una suerte de sesión, de reunión ampliada con autoridades bancarias, autoridades de control bancario, entre ellas la o el superintendente de bancos, dice, ¿no? Doña Gloria Sabando era la superintendenta en ese tiempo, todavía no podemos concretar. Bueno, esto ocurría en el año 2008, como para comenzar la tertulia. No obstante, tengan la bondad de saludar a la audiencia, Thalía y Gonzalo. Yo de mi parte, queridos compañeros, mis respetos para ustedes. ¿Thalía? Hola Gonzalo, buenos días, un gusto escucharte y también un gusto compartir con Gonzalo Ortiz. Sí, escuché en la mañana temprano tu entrevista a un asambleísta de Avanza que hiciste, donde pasaste la relación de hechos que ha mencionado el abogado de los Isaías. Yo creo que todo esto que no tenemos hasta ahora respuestas forma parte o es el resultado de la opacidad con la que se maneja el quehacer público en el Ecuador.
Aquí nada se conoce, ningún hecho se llega hasta las últimas consecuencias, como se dice, y instituciones como el Consejo Electoral, la Corte Electoral, que realmente no ha hecho sino seguir el trabajo, o más bien dicho, la acción de los movimientos y partidos de oposición. Todas estas cosas son parte de eso. Y yo creo que la mención que hizo durante el debate el exministro del presidente Correa, Ramiro González, y la respuesta que se ha hecho después forma parte ya de un escenario preelectoral. Esta demanda que se van a poner, tengo entendido yo, que obviamente busca transparentar de parte de un movimiento un hecho tan delicado que en verdad se había escuchado desde el tiempo que menciona el señor González a través de los medios de comunicación. Pero Gonzalo, íbamos a hablar de las enmiendas y escuchándole al ex candidato, al candidato presidencial que acaba de hacer además una confirmación en tu programa de que sí va a ser candidato a la presidencia de la República, y comentando lo que también esta mañana dejaste escuchar las palabras del presidente de la República en una entrevista en Telesur que le había hecho en Riyadh al presidente. Yo creo que el escenario está planteado, en verdad, y lamento decir que yo no creo que el presidente Correa va a dejar de ser candidato. Yo pienso tampoco. que va a ser candidato porque hay una manera inequívoca de que él mencione, de que él ratifique ahora que no va a ser candidato, que archive las enmiendas. ¿Para qué hacen las enmiendas si él no va a ser candidato ahora o un periodo después? Se legisla en este país para una sola persona, se legisla en este país para la conveniencia de un grupo político, pero si el presidente dice que no va a ser candidato, pida que archiven las enmiendas, que de paso no solamente es la enmienda, como dijeron ellos mismos, la madre de todas las enmiendas es la reelección indefinida, pero hay otras enmiendas que son definitivamente muy preocupantes para todo el Ecuador, como los derechos de los sindicatos que se les quiere restar a la Contraloría. Mira, si planteas tú este tema ahora de una denuncia hecha por un probable también candidato a la presidencia, como le mencionó el presidente a su exministro González, si es que la Contraloría ahora mismo no puede investigar un montón de casos, ¿cómo es que ahora se le quiere restar otras acciones? Entonces se le quiere dejar. Porque es mejor entenderse con una sola persona, que es el fiscal. Pueda que sí, pero estoy imaginando, visualizando esto, un esqueleto. Siempre se habla de la estructura, de la institucionalidad, del andamiaje institucional. Aquí se le ha quitado todos los refuerzos y ha quedado una cosa que solamente está conducida para un solo propósito. No puede ser, Gonzalo. Así es. Solamente en tus programas hoy día se han hecho revelaciones. Parece que ya el escenario hay más de un candidato. Y yo lo que había estado pensando es mencionar que no aprendemos la lección, Gonzalo, en el Ecuador. Si el tocayo... Perdón, Natalia, con todo respeto. Si el tocayo no ha escuchado esta partecita que no es muy larga, esta entrevista la formulamos en el año 2010 a la persona del señor doctor Javier Castro, en ese tiempo y hasta ahora abogado defensor en lo que refiere a territorio ecuatoriano y más de los hermanos Isaías. Y entonces, estando buscando tal vez una certera afirmación de este abogado, en el sentido de que el señor doctor González, que sí, en efecto, él había mencionado que el señor, el principal aludido, en efecto, sí había, en este caso el señor presidente de la República, sí había solicitado algo por el estilo, una contribución de carácter económico, naturalmente, de parte de los hermanos Isaías, aunque también hay otras formas, como el que ya se ha mencionado, de que le dieron un precio especial, pero bueno, eso se acostumbra incluso en los medios de comunicación, cuando se trata de gente con la que uno quiere colaborar, no políticamente, a veces desde otros ángulos. Pero bueno,
lo que el doctor Castro afirma es lo siguiente, doctor Ortiz. Ustedes estuvieron a punto con el señor economista Pedro Delgado. Digo, ustedes No, eso fue con el presidente insertándole mismo. en el colectivo de los señores Isaías. Ustedes estuvieron a punto de arreglar. Pero no fue con Pedro Delgado, fue con el propio presidente de la República. El propio presidente Se estaba reunieron. presente en las reuniones, claro. Hubieron como 3 reuniones con el señor presidente. ¿Quiénes nomás asistieron? Estaban todas las autoridades, estaba Pedro Delgado, o sea, yo no Ya, estaba, ¿no? Pero ya, esto me el es lo que a mí señor el señor presidente, presidente, Pedro Delgado, la superintendenta de bancos, Ya. Carlos Bravo, los demás miembros de la Junta Bancaria, ¿Cuándo? el ministro de Finanzas o la ministra en ese momento. ¿Fue el año anterior? Fue en el año 2008. Y se llegó a un acuerdo, se había ¿Dónde se valoraciones de las reunieron? empresas. Se reunieron, me parece que, no sé si una vez en Quito, no estoy muy seguro, Sí. pero Fueron en el varias Ministerio veces del Litoral, que sí, se como reunieron. 3 veces. ¿Y el señor presidente asistió a todas? El señor presidente asistió, no, le estoy diciendo cuántas se reunieron con el presidente. Ya. Claro. ¿A cuántas? Pero es que eso es lo que le conviene al país, don Gonzalo. O sea, yo creo que el presidente estaba en lo cierto en ese momento. O sea, ¿Y qué algo pasó dañó? ¿Qué después. estropeó todo Yo no este lo sé. empeño simultáneo que tenían de arreglar? Yo no lo sé, pero a mí me parece que es un grave error. Es un grave error. Y yo Los creo que- medios. Los medios. Sí, pues, ¿qué más? Pues los medios de comunicación. Pero podrían haberle alquilado los años que necesitaba el señor presidente para terminar su revolución. O que se hubiera cogido los medios nomás, pues, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, en vez de devolver Y en TC, lo- y en lo que otro. no se lleve TC. Lo que pasa es que una cosa es venir con desparpajo y decir me voy a quedar con los medios, y otra cosa es quedarse con los medios porque no se venden, porque no se pueden vender, porque no hay quien compre, porque Javier Castro molesta. Pues eso no es verdad. XFM. ¿Qué te parece, doctor Ortiz? Muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Sí, estuve atento a la Ay. programación esta mañana y, en efecto, ahora al volver a oír la grabación, pues sí se ve. Primero esto, ¿no? De las afirmaciones tan rotundas de que al menos 3 veces el presidente estuvo reunido con las más altas autoridades tratando 6 veces. con los 3 veces, ¿no? Y había muchas otras más reuniones sobre el tema, es decir, en las que no estaba el presidente, pero estaban las autoridades. Claro. Entonces se ve que había pues una línea de comunicación, unos vasos comunicantes entre el presidente y los Isaías para tratar de arreglar el tema de las incautaciones. A eso se refiere en particular en esta ocasión. Es decir, esto comprueba que había una línea de comunicación abierta y que el presidente estaba preocupado. Javier Castro dice que eso era lo correcto, obviamente porque él está defendiendo los intereses de los Isaías, ¿no? Ujú. Bueno, esto quería yo compartir. Talía ya nos dio su punto de vista y se pone muy interesante el asunto. Lo tomemos así como interesante. Voy con el tema de la enmienda. Vamos con la del millón, pues, el 114, el artículo 114. A este artículo se quiere introducir la siguiente enmienda. Vayan entendiendo, colectividades que lo toman sin el rigor que deben tomar, sin el temple ciudadano, sin conciencia cívica, oír por oír como el viento. Hagan el favor de mostrarse de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente enmienda. Suprímase la frase por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Están refiriéndose a la presidencia de la República. Quieren suprimir lo que está en Constitución y en ley. Suprímase la frase por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Quedaría este artículo de la siguiente manera, estimados amigos oyentes. Las autoridades, comillas, ¿no? Las autoridades de elección popular podrán reelegirse. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan.
Comentarios, queridos compañeros periodistas. Voy con Talía. Sí, Gonzalo, bueno, como había dicho hace un momento, yo creo que de todas las enmiendas, la reelección indefinida es la madre de todas las enmiendas. Y el hecho de que se pretenda definitivamente propiciar la reelección de todos los funcionarios de elección popular, desde los concejales, todos los funcionarios hasta el presidente de la República, es una contradicción absoluta con lo que se ha planteado de una democracia moderna, de una democracia que intente cambiar a un país. O sea, yo lo que no entiendo es cómo el propio gobierno, este momento a través del presidente de la República, señala que no quiere ser candidato a la presidencia y siguen con estas enmiendas planteadas en la Asamblea Nacional. Definitivamente, repito, Gonzalo, esta enmienda es hecha con un solo propósito. Y este momento, si es que el presidente dice que ya no quiere ser candidato de ahora, me imagino que tampoco quiere ser después, deberían ser archivadas las enmiendas, porque en verdad es una enmienda muy difícil. Pero mira la de los comunicación, perfil a la información en un servicio público. ¿Qué pretenden? ¿Seguir controlando hasta lo que respiran los medios de comunicación? Quitarle un derecho humano como es la comunicación para que la gente se entere de lo que sucede. Otra enmienda, la de los GATS, porque son 16, Gonzalo, dicen por allí, y ayer el canciller Patiño, que se quedó liderando las contramarchas de aquí en la ciudad de Quito, entonces les dijo que no se van a retirar las enmiendas. Mira la de los GATS, ellos dijeron que como nunca van a propiciar la descentralización de los organismos, como significa justamente los gobiernos autónomos descentralizados, pero les quitan facultades. La consulta propone eliminar la frase, por ejemplo, en el tema de la consulta previa, de cualquier asunto. Ya no va a poder la gente consultar, ya no va a poder la organización social del Ecuador hacer una consulta, sino simplemente va a ser el propio Ejecutivo el que proponga. La de las Fuerzas Armadas tengo entendido que van a modificarla o quizá eliminarla, y esa sería la manera de edulcorar este cambio que no cambia, estas enmiendas que van a ser aprobadas por la mayoría de Alianza País. La de la Contraloría ya mencionó que le quieren dejar definitivamente en soletas prácticamente. La de los sindicatos, 2 artículos de las enmiendas propone el Ejecutivo al sector público que actualmente está bajo el Código del Trabajo y que pasen a ser funcionarios públicos, o sea, de libre remoción todos. O sea, las enmiendas son un conjunto de cambios sustantivos, un cambio que no se hizo en Montecristi, porque en Montecristi todavía se hablaba de crear una institucionalidad con equilibrio de poderes, pero este momento con las enmiendas constitucionales definitivamente ya el poder es absoluto, para que además con la posibilidad de que una persona se reelija hasta el infinito, con lo cual se habrá instaurado una monarquía en el Ecuador. Así es. Ortiz, lo escuchamos. Bueno, qué bueno que Talía repasó las otras enmiendas que están planteadas, porque en efecto, aunque la de la reelección indefinida es la que más interesa al gobierno, las otras también le interesan para consolidar este poder omnímodo que ya ejerce, ¿no? Sí. El hecho de que le recorte funciones a la Contraloría, es poner ya en palabras lo que está pasando, ¿no? El contralor que tenemos es una verdadera vergüenza, pues. Hay otras cosas como la de la descentralización que quien dice Talía se planteó, y es cuestión de leer los documentos del CEMPLADE sobre la descentralización y la importancia de la descentralización, y lo único que han hecho es centralizar más y más, y ahora además con el proyecto de enmiendas constitucionales terminar este trabajo de descentralización absoluta del poder. El Ecuador con esto está retrocediendo 50 años, pues, ¿no? Si no es más. Si no es más. Recordemos que la Constitución del 78 prohibió la reelección presidencial. Después de todos los experimentos con Velasco Ibarra y demás, la del 78 prohibió la reelección presidencial. Ya en Montecristi se metió esta cosa de la reelección consecutiva por una vez para el mismo cargo.
y ahora se quiere eliminar, porque se dan cuenta que no tienen ninguna otra posibilidad de continuar con el poder. Que el presidente Correa, y pasaste tú estos segmentos de la entrevista, asegura que no va a ser candidato, pero todos sabemos que no tienen ningún reemplazo y que lo va a hacer. Así que creo yo que... Yo me inventé a Lenín Moreno para efectos de darle un poco de razón al debate. Han hecho encuestas, tiene mucha aceptación Lenín Moreno. Yo no creo, sin embargo, que en el momento de enfrentarse a uno o varios candidatos llegue a tener una mayoría que le permita ganar. Bueno, el señor presidente vuelta. Correa, tal vez no conozcas, Gonzalo, yo te digo porque la fuente es bastante buena. El presidente le pidió al doctor Lenín Moreno que naturalmente, si él es el ungido, es por obra naturalmente de él, o sea, del presidente titular este momento, o sea, del presidente Correa, y que consiguientemente él seguiría dominando en la agenda de la presidencia de la República. Es decir, había lo que antes quisieron o buscaron determinados sectores hacer con Jaime Roldós. Roldós a la presidencia, Bucarán al poder o algo por el estilo. Entonces, con Perón. Eso viene desde la época de Perón. En Argentina. Cámpora a la presidencia, Perón al poder. Ya. Y lo mismo decían, Roldós a la presidencia, Bucarán al poder. Exactamente. Y sería Moreno a la presidencia, Correa al poder. De lo que conozco y mi fuente me había comentado hace algunos meses, es que el señor vicepresidente en ese entonces, Lenín Moreno, no le aceptó para nada. Y ahí vino una discusión, en fin. Y yo no sé si esto será realmente así. Tú tienes tus fuentes. Mis fuentes lo que dicen es que Correa sí les planteó a la cúpula máxima de sus más allegados que él no quiere ser candidato. Cierto, pero claro. obviamente ninguno de ellos aceptó y todo el mundo le sigue presionando para que sea candidato, ¿no? Todo va a depender, creo yo, Gonzalo, Italia y los radioescuchas estarán de acuerdo conmigo, que no es fácil predecir en el Ecuador con tanta anticipación. Los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos se hallan ya en plenos debates y todavía falta un año para la elección, que será en noviembre del próximo año. Nosotros todavía no tenemos esos ritmos tan largos de la política. Uh-huh. Y en el Ecuador es muy difícil predecir a 3 meses plazo, no se diga a un año. Y entonces yo creo que todo va a depender del 2016. Y el gran enemigo de Correa va a ser el desempleo. Tuviste a 3 empresarios importantes esta mañana, sí. Y también el candidato Lazo, que ha hecho su carrera como banquero, como un banquero honesto, no, sí. ¿Por qué no? Sí puede haber. Bueno, ellos coinciden en la crisis pavorosa que vive el Ecuador y lo que se viene. Ayer en la marcha los dirigentes sindicales estaban especialmente preocupados por este tema del desempleo. Cada uno de ellos tenía noticias de que en el sindicato tal, de que en la empresa cual, en el otro sitio tal, despidieron. Se había votado gente y se va a seguir votando gente. Y ese va a ser el mayor enemigo de Correa, no Guillermo Lazo o Ramiro González, va a ser la crisis económica, que todavía no comienza, porque todavía no comienza la crisis. Y Correa sigue quejándose del dólar. En la entrevista esta de UNASUR que pasaste, se sigue quejando del dólar. Él tiene que estar agradecido. Los otros presidentes que afrontaron crisis no tenían el dólar, tenían un sucre que se devaluaba galopantemente. Uh-huh. Correa tiene que estar agradecido del dólar, no tiene que quejarse. La crisis fueron las que enfrentaron, por ejemplo, Osvaldo Hurtado, pues, después de la guerra con el Perú, uh-huh, con el fenómeno del Niño y con un sucre debilitado, pagando las deudas de las compras de los militares de los 70, ¿no?
con unas deudas gigantescas, con el endeudamiento agresivo que hubo en esa época. Esos eran crisis. Todavía no comienza la actual, pero va a venir y ese va a ser el mayor enemigo de Correa. ¿Y coincide, Thalía? Totalmente de acuerdo, coincido con el sustantivo análisis que acaba de hacer Gonzalo Ortiz de lo que está sucediendo en el país. Coincido también en lo que dijo primeramente, que en el Ecuador yo creo que el largo plazo es un mes y que están todavía el 2016 por venir antes de que se esclarezca lo que pasa con los candidatos. Pero mira, a mí me preocupa mucho una especie de que el presidente no creo que minimice pues la inteligencia de la gente. Dice que en la máxima expresión de la gente en las calles en julio hubo 5.000 personas. Por favor, hasta la gente vinculada al gobierno, alguna gente que todavía es objetiva, habló de miles, de cientos de miles, solamente en las calles de Quito en un par de manifestaciones y el resto en todo el Ecuador. Entonces, cuando se mira esas cosas, uno dice, en verdad el presidente está sintiendo lo que sienten los ecuatorianos, o es este juego de azar al que le ha puesto al país. Una semana hay un desafío a un opositor a zanjar las diferencias a golpes. Para pasar eso de la memoria colectiva, hay un debate en el que igual termina dando clases a los invitados y a todo el Ecuador. Pasa eso y enseguida viene lo de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo de la OXI, perdón, y esta semana lo del tema de lesa humanidad. Es un país que vive de un solo hecho, un país de un monotemático, digamos, porque y no se habla de lo que está viviendo el país. Lo que dice Gonzalo es cierto, la gente está sufriendo ya la escasez que existe en el Ecuador, porque los altos costos también producen que la gente lleve menos cosas al hogar. Claro, es que hay una inflación pavorosa, pavorosa. Totalmente, y sufriendo, Gonzalo, porque mucha gente ha sido despedida y hay anuncios en las empresas de que van a haber reducción y tienen a la gente nerviosa. Y entonces, ¿cómo es posible que el presidente dijo el sábado en su monólogo que un solo cargo, una sola persona que se quede sin trabajo para él es un sufrimiento? Pero si es que solamente en Petroecuador votaron creo que 100, 200 o 300 personas, entonces debe estar sufriendo amargamente. Y hay varias empresas privadas que obviamente hacen sus cálculos de que no pueden ser rentables, de que no pueden ser productivas con el número de empleados que tienen, y lo que hacen primero es achicar la plantilla de empleados, y eso significa un terrible problema social. Además es un país que se acostumbró al consumo, y esa gente que tenía chance de ir a espectáculos, de salir a comprar, a comer, y en este momento ya no va a hoy está muy entristecida. Exactamente, es un país que va a hacer un cambio grande. Sí. Y otro tema, Gonzalo, tú hablaste de lo de Lenín Moreno. También he escuchado, es más, se escucha que podría ser inclusive con el apoyo de sectores que en este momento supuestamente son críticos del gobierno, pero también hay gente que dice definitivamente Lenín Moreno no puede ser, pero sí, a lo mejor tenga un plan, quieren conseguirse un Scioli del Ecuador, pero yo tengo todas las, ahora, como te dije en la primera intervención, la única posibilidad, la única certeza que tendría el país de que Correa no quiere ser candidato es que retiren las enmiendas, porque sin enmiendas él no está legalmente habilitado para ser candidato. Así es, y él lo sabe. Compañeros, cuánto les agradezco. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo gigante para ti, Thalía, y para el tocayo. Gracias. Gonzalo Ortiz. Gracias, tocayo, un gusto. Chao, buenos días. Chao, señor. Chao, Gonzalo. Chao, mi. Primero la verdad, aquí en Democracia.